pueblito de La Pampa, en Trenel, cerca de General Pico. Y Trenel quería decir en el lenguaje indígena 3 lagunas. Pero resulta que según Horacio había solamente una a veces, otras veces se Él nació un 30 de septiembre sobre la medianoche y el día que nació su abuelo materno, que era un hombre muy culto, muy sabio, un italiano que había hecho muchas cosas en su vida y que siguió haciéndolas después del nacimiento de este chico. Cuando nació Horacio Armani, sexto hijo de una familia de 7 hermanos, era el sexto varón. En realidad fueron 6 varones y una hermana mayor mujer. El abuelo salió al cielo de La Pampa, estrellado al cielo de esa medianoche. Y al ratito volvió a entrar y dijo: llámenlo como el latino, porque será poeta. Y él se refería a Quinto Horacio Flaco. Los padres, felizmente con un buen criterio, le pusieron solamente Horacio. Y curiosamente fue el único de los hermanos que llevó un solo nombre, Horacio Armani. Él recordaba que nunca supo cuándo aprendió a leer y escribir. Pero su padre era un hombre muy culto, un hombre que de ideas avanzadas para la época, estamos en el año 1900, alrededor de los años 30, y entonces a cada lugar a donde iba, porque viajó mucho por La Pampa, fundaba una biblioteca que se llamaba Juan B. Justo y un diario que se llamaba El Justo. Así que ustedes ven que sus ideas eran absolutamente socialistas, con lo que le trajo muchísimos problemas en su vida. Él había nacido en Parma y vino ya a la Argentina con su diploma de maturidad, que creo que se dice así, ¿no es cierto? Bien. A los 8 años este chico, ya sabíamos, nunca supo cuándo aprendió a leer y escribir, y como sus hermanos ya iban al colegio, en esos 8 años, y el padre sacaba un diario, este chico de 8 años sacó la prensita. En la prensita le doblaba unas hojas, como veía que venía el diario doblado, y escribía para sus hermanos las novedades que habían pasado en el día. Pero un espíritu orativo se las prestaba a cada uno de los hermanos, porque hacía un solo ejemplar, a 10 centavos el ejemplar. Eso quedó entre las anécdotas de la familia como una cosa bastante simpática. Es decir, al editar esa prensita, él tuvo la premonición de su futuro, ya que durante 32 años fue periodista en el diario La Nación. A los 8 años toda la familia, porque el padre quiebra con la crisis del 30, viene a Buenos Aires. Y a los 11 años, ya en el colegio primario, este chico escribía los poemas que se decían para las fiestas patrias, en homenaje a la independencia, en homenaje a los próceres, en fin, y las maestras lo adoraban porque él escribía sus poemas, los leía, pese a que era muy tímido, y ellas no tenían ningún trabajo. A los 16 años, 15 o 16 años, sus hermanos mayores estudiaban o trabajaban lejos, porque había una diferencia de casi 20 años con la hermana mayor. Entonces él escribía a sus hermanos que estaban fuera de Buenos Aires, los 2 mayores en la gendarmería, uno era químico farmacéutico y el otro era radiotelegrafista de frontera. Les escribía largas cartas en el decasílabos. Yo conservo algunas de esas cartas, en decasílabos rimados, donde les contaba las novedades que habían pasado en la casa. Por ejemplo, la carta que yo conservo, una carta muy graciosa, donde les cuenta que el hermano menor, que en ese momento tenía 10 años, se ha sacado suficiente, muy bien felicitado, y el mismo chico nos explica por qué le pusieron esa nota. Y pasa a contar que la hermana va haciendo la hermana mayor, hace progresos en el piano, pero que es una felicidad cuando uno tiene que salir de casa y no oír. Es indudable que
la soledad de ese pueblito de la Pampa Central, en medio de una llanura árida, arenosa, sacudida por vientos que a veces oscurecían el cielo con grandes nubes de arena y arrastraban esos grandes cardos rusos que el sol del verano incendiaba y eran como bolas de fuego que atravesaban el aire. Conformaron su carácter, un carácter muy intrínseco, muy solitario, un carácter muy tímido. En La Pampa vive experiencias inéditas que lo van a marcar en toda su vida. En La Pampa vio nevar, y vio nevar mucho. Y en La Pampa vio un día que de pronto no amaneció. Sobre el mediodía se oscureció totalmente el cielo y volvió a ser de noche. La madre se asustó mucho, juntó a todos los chicos, se los metió en un cuarto y se encerró con llave con los chicos. Pero ¿qué había pasado? Que el volcán descabezado había entrado en erupción y las cenizas del volcán habían oscurecido el sol. Pero no había internet, por supuesto, no había, por el telégrafo, muy tarde el padre por radio, por el sistema Morse que usaba el padre, se enteró de la erupción del volcán descabezado. Pero fue una impresión que lo acompañó toda su vida, de desolación, de soledad, de misterio. Y otra cosa que lo impresionó mucho eran las bandas de langostas, que devastaban absolutamente todo. Pero curiosamente la gente del pueblo y la gente de los pueblos vecinos cavaban trincheras, y en esas trincheras tiraban la ceniza. Y curiosamente, de ese pueblo que ahora se recordaba como un árido desierto, fuimos 50 años después, fuimos los dos, y las cenizas habían fecundado la tierra de tal manera que todo el pueblo era un vergel. Curiosamente, todos esos recuerdos de su infancia lo acompañaron toda la vida. A los 11 años, como les digo, se había completado su primera tarjeta, su primera carpeta de poemas, compuestos en general para las fiestas patrias, como dije. Y a los 20 se había convertido en un muchacho solitario, prácticamente sin amigos, que incansablemente leía todo lo que le caía en las manos: novelas, cuentos, ensayos y en particular poesía. En ese tiempo, para él fue una época de descubrimientos. Él se aislaba en su casa después de salir del colegio solamente para leer. Y leía sacrificando horas del sueño. Todo lo que podía leer encontraba. Todo lo que encontraba, leía. Y lo leía con pasión. Pero de esas lecturas juveniles nace el gran bagaje de poesía que lo va a acompañar de memoria durante toda su vida. Él dice en este libro que es un libro póstumo, que se llama Aventura de la Palabra, Borges y otros mitos, él cuenta de cómo se acercaba a estos grandes creadores de poesía. Llegaban a mí las tonalidades doradas de Juan Ramón Jiménez, el impetuoso existencialismo de Neruda y Vallejo, el brillo verbal de Lorca y Hernández, el pesimismo de Cernuda. A ellos lo acompañaban Baudelaire, Verlaine, Valéry, Rilke, Miró, Eliot, y mucho más tarde va a descubrir a los grandes poetas italianos, Juan Baretti y Montale. Seguía también la obra del grupo denominado la Generación del 40, de Horacio, que era 10 o más años mayor que yo, y cuyo dominio verbal, lirismo y musicalidad se han perdido desdichadamente en la poesía argentina. También entre sus admiradores estaba Molinari, el gran cantor de los paisajes argentinos y del que hoy nadie se acuerda. Borges, como ejemplo de una poesía cuya sobriedad expresiva tendía a un idioma poético nacional. A los 21 años ganó el premio de iniciación que por entonces organizaba la Dirección General de Cultura,
que en esa época daba la Dirección General de Cultura, que después se convertiría, ahí siempre en la calle Real, en la Secretaría de Cultura de la Nación. Bastó que ganara ese premio de iniciación para que el suplemento literario de la Nación, que hoy en paz descanse, que dirigía entonces Eduardo Mallea, le publicara en primera página una extensa elegía a su padre que acababa de morir. Y que la revista El Hogar, que publicaba una serie de poemas, diferentes poemas, lo llamara para pedirle sus poemas. Y Horacio comenta que eran tiempos, otros tiempos para la literatura y la poesía, desplazadas hoy por la politiquería, por la política, que son dos cosas totalmente diferentes, los medios de comunicación, la soledad del hombre que necesita de la ayuda y de la autoayuda en un mundo tan maltratado y sin alegría, para la desgracia que hoy vivimos. Esa primera publicación en el diario La Nación le valió que un grupo de jóvenes que se reunían en un mítico café de Florida y Viamonte, muy cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba en la calle Nuevamente, hasta que Onganía decidió mandar a la calle a Puebla para que los chicos no hicieran lío. Ese grupo de jóvenes lo buscaron y lo reclutaron en sus filas. Los dos mayores de ese grupo eran José Edmundo Clemente, padre del director ejecutivo de la Fundación Victoria Ocampo, que tengo el honor de dirigir. Lo buscaban, José Edmundo Clemente era el mayor y también era el ensayista y filósofo. Y después estaba también Javier Fernández, que fue el hombre más erudito acerca de Sarmiento en el mundo. Yo creo que sabía más de la vida de Sarmiento, supo más que el propio Sarmiento. Los menores, Horacio, que tenía 21 años, y María Elena Walsh, que tenía 16. Juan Ramón Jiménez se lo quiso llevar a los dos a los Estados Unidos para completar su educación, como una especie de beca. Pero María Elena pudo ir, pero Horacio no pudo ir, porque su madre estaba muy enferma y él quiso acompañarla hasta el final. Esta madre, que se llamaba Viviana a la italiana con Velarca, esta madre estuvo presente como una sombra constante en la vida de mi marido. Le dedicó versos, líneas de versos, desde el comienzo de su creación poética hasta prácticamente los últimos días de su vida. Fue una mujer excepcional y después hablaré un poquito más de ella. Pero creo que en esa época de la juventud de Horacio, pienso yo, era más propicia y hasta había un incentivo literario más fuerte para esos jóvenes que se iniciaban en el camino de la literatura. Porque los mayores, estoy hablando de Mallea, de González Lanuza, de Martínez Estrada y otros que el tiempo ha ido dejando atrás, alentaban a escribir y a publicar y a frecuentar los círculos que se formaban precisamente alrededor de la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaba, por ejemplo, Morena, de Shirley, un Sebrelli muy joven, muy arrogante y muy peleador, que se enojó con todo el mundo, y que escribía al mismo tiempo, miren la diferencia, en la revista Sur, que dirigía Victoria, y en la revista Contorno, que dirigían los Viñas, y que estaba exactamente en el polo opuesto a lo que hacía Victoria Ocampo. Los David Viñas, David y su hermano, eran dos personas que llegaban a la agresión física discutiendo problemas literarios o problemas políticos. Esos años fueron para Horacio años de maduración y a la vez de contacto con otras tendencias estéticas. Horacio ingresa en el diario La Nación a los 26 años y después de pasar un año en la sección corrección, sección que todo el mundo que lee un diario sabe que no existe, dados a los errores y erratas garrafales que suelen salir en
en los diarios hoy día. Pasa un año, como digo, en la sección corrección y otro año en la sección de interior. Y después Leonidas de Bedia se lo lleva al suplemento literario de la Nación, donde va a dirigir durante prácticamente 32 años la sección de bibliografía, junto con Jorge Cruz, que dirigió la sección colaboraciones. Allí estuve en permanente contacto con escritores de todo tipo, argentinos y extranjeros. Y el que podría dar una clase ejemplar acerca de una multitud de anécdotas graciosas y otras manos felices es Jorge Cruz. Pero era un mundo muy particular y vivíamos todos, por lo menos ellos, yo empecé un poco después, vivían todos en una especie de burbuja de cristal donde la literatura era lo único importante. Este contacto lo enriqueció muchísimo y después permitió contactarse con un mundo humanístico mucho más amplio en todos los sentidos. Como ya dije, creo que ya lo dije, Horacio nunca perteneció a una corriente estética. Y una vez inserto en su aparato expresivo, se atiene a él y construye una obra cuya unidad mantiene desde la primera hasta la última línea. Siempre sintió, y lo dijo a menudo, y lo escribió también, que la poesía era un estado emocional y espiritual que no se ciña a ningún rígido credo estético ni filosófico. Se advierte en sí, en su poesía, dos tendencias muy evidentes. La primera, más reconocible en sus primeros libros, se encausan de formas más musicales. El idioma, el ritmo y también la rima son los elementos formales y los temas son los temas de siempre: el amor, la ausencia, los recuerdos, las muertes y los paisajes. En esa época escribí mucha poesía lírica, por ejemplo, porque amábamos tanto los veranos, plenos de sol, de cantos y de río. Nos pareció que nunca iba a ser frío el cielo que tocaba en nuestras manos. La otra tendencia, a partir de su cuarto libro, La vida de siempre, que es del año 68, se vuelve a expresar una realidad insoslayable, la vida que lo rodea, el contorno ciudadano, la crítica social, la duda de Dios, en fin, lo que es el destino existencial del hombre contemporáneo. El verso ya no conserva las pautas tradicionales, aunque tampoco se hace prosa, porque conserva su ritmo interior, su latir, que no es la música a veces monocorde de la métrica. Por ejemplo, vivo en una ciudad donde todos se ignoran. La vida aquí es una pura fórmula de abstracción que hasta los desgraciados nos omiten, los pobres solitarios, los que acumulan su hastío semanal para un domingo de hambre, y aún aquellos que andan con su dolor como por una larga una calle con ventanas cerradas, con muros grises, con lejanos chillidos de radios y parejas obscenas besándose bajo los árboles. Yo padezco aquí la temible soledad de saber argentino. La vida cívica del país, donde los militares hacían regularmente sus revoluciones, su disconformismo ante las enormes diferencias sociales, la censura vigente, la terrible tragedia de la dictadura romana. Y así nacen, a lo largo de sus sucesivos 14 libros de creación poética solamente, piezas inspiradas en el vivir cotidiano. Quizá la más dolorosa sea la que se denomina Escena de casa, escrita durante el tristemente llamado gobierno del proceso y que pertenece a Recreos del Tiempo de 1978.
Acá hay tres elementos en este poema. El cazador que va por el campo cazando perdices, que después va a llevar en su casa para que se las haga en escabeche. Este cazador que caza perdices y se las pone en un palo acá atadas. La naturaleza y el agua, envenenada muchas veces por los residuos espantosos de las fábricas que se levantan a cada paso, y las cacerías humanas. El poema dice así, me voy a permitir leer 2 o 3 poemas, no se asusten porque no son muy largos. La perdiz, estrellándose contra el árbol, herida en su vuelo rastrero, siente en el estertor el mortal aquelarre de la jauría abalanzada. Un juego de hojas frías se desgrana del árbol. El hombre silba al alzar el vellón, que colgado de un haz va dejando en la tierra un reguero bermejo. Por la ruta distante pasa un camión de jornaleros, ríen. Otro disparo atilla la vidriosa quietud. Las pocas cosas de la tarde asisten impasibles al juego de la vida y de la muerte. El nuboso decorado del monte remoto se refracta sobre la piel del agua. Nada canta. A la orilla del río la humareda de la fábrica teje tramas y anillos. La lentitud movible de la corriente arrastra una veta de arsénico. Ojos estremecidos aguardan el final, como la liebre ante la luz. Un vahido de masacre nos puebla. Oh, el apogeo del furor. Se han desgranado los mármoles. Están ciegos, vallados los caminos. Solo un brillo inocente tiembla en la madriguera del arrastre del campo. Y ahora que el humano nos abandona, el pico corroído del pájaro que bebe el agua envenenada apaga en su rayo escarlata la agonía del mundo. Estos temas, que son realmente tan trágicos y donde se refiere a las masacres que se provocan en el mundo, continúan en él, pero no abandonan los temas primeros: la soledad de la pampa, la ternura infinita en el recuerdo de la madre, el amor que a medida que va pasando los años le hace decir: adiós llama mi vida, hemos pasado, ahora hierve el amor en nuestras bocas. Pero la pregunta de siempre vuelve a aparecer: ¿qué es poesía? ¿Y cuál es el destino de la poesía? Y el mismo poeta responde: la poesía ha estado siempre ligada a mi vida, ha sido también mi circunstancia y su presencia permanente. Pero ¿cómo explicar la sensación que nos invade de pronto ante un hecho, una idea o un recuerdo que no buscamos y que nos llega como una gracia? Montale, recuerdo Horacio, decía: escribo cuando la poesía me visita. Y yo también, asegura él, poeta, creo en la inspiración, tan repudiada por los poetas intelectuales, pero que ha dado los más grandes poemas líricos de la humanidad. Un poema es un hecho emotivo más que un objeto de palabras. Por eso creo que la poesía es hermana de la religión, porque también es un acto de fe, es recibir una gracia. En definitiva, creo que la poesía es una especie de sacerdocio. Y el poeta siempre vuelve a sus temas: la desolada visión de la pampa, que se extiende hacia el sur y hacia el Atlántico por el oeste, por el este, aparecen en un poema que se titula precisamente Un lugar en el sur, y que me gustaría leer, porque es un poema bastante desgarrador. El sitio donde nada nunca ocurre es un trapo sobre la costa.
Están arrumbadas las paciencias, parado el tiempo. En el espacio crece la rama de la nada. Dificultosamente nos ponemos los zapatos de un día. Alguien va por la calle amontonada junto a la escollera, mientras sus pasos suenan como rencores. Sabe que lo único posible está ocurriendo lejos, que nada puede pervertir a una gran desolación. El muelle perdía seguridad, temblaba y moría burlado por las mareas. El perfil de la noche se entendía, imaginando apenas la palabra deseo. Esto es el sur, es el sur. Está lejos de todo. Es un telón para llorar, si existieran razones. Cruje, traquetea la vieja casilla de madera, amada por su desdicha, por las ráfagas. Es un lugar de la Argentina, no lo inventaron nadie. ¿Qué se podía ver allí? Un triste día, el mástil recortado sobre la aduana de ladrillos, el cielo terroso, ocupado por el viento, algunos pájaros caídos desconfiando de todo. Arriba se reconocen tubefacciones, signos de impureza, erráticos monstruos de vapor alimentados por el clima, y se solaza el tiempo ahito sobre esas ruinas, sabiendo que ya nada, nunca puede ocurrir allí. Podridos, los pescados se convierten en aire. Pero después de este lugar en el sur, tan desolado, Horacio vuelve a ese recuerdo de la madre que lo acompañó toda su vida y que, según sus primas, una señora vieja que yo conocí, yo mucho más joven que ella, por supuesto, la madre de Horacio fue una mujer fuera de serie, una mujer muy dulce, una mujer muy encantadora, muy madre de sus hijos, y que cantaba mucho, y tenía muy linda voz y alegraba la casa. Entonces el recuerdo de la madre lo anima a Horacio, y me voy a atrever a leer un poema que le escribió que se llama Una voz bajo una paja. Mi madre está en el patio y canta todavía mientras lava la ropa. Ha empezado el verano y la parra la envuelve con su sombra liviana que baja hacia los brazos felices. Por las hojas se filtra el sol, a veces hacia sus ojos verdes, donde el rayo se eriza cuando la espuma salta en pompas de lúcido aire. Y mi madre canta todavía. Mi madre es inmortal. Un día los brazos en el agua del tiempo, tan fresca como el tiempo, que llevaba su vida más allá del espacio a un país inocente. Y la edad secreta que anida en las penumbras fluyentes del recuerdo la llamaba desde islas inaccesibles. Le abría otra región de olvido para mirarlo siempre. A la envolvente ráfaga mortal que la arrastró en su vértice. Los días están quietos en el ayer y empañan la memoria de un patio que ya no es más, que tiembla bajo las ruinas del recuerdo. Canta, madre, en tu patria desértica, bajo la lluvia de oro de los grandes racimos fantasmales, donde están nuestros rostros, brillando entre las pompas erizadas. Un día fuimos eso, tu voz bajo una parra, y todavía nos faltaba amarte más allá del recuerdo, más allá del olvido. Hay un último poema, porque tampoco lo quiero abrumar. Hay un último poema que no puedo dejar de recordar, que se llama El sueño de la poesía y que da precisamente título al último libro que he publicado, que es El sueño de la poesía, y que es algo así como un libro que reunió y que recopiló
que tiene un índice temático de todas sus obras. En este poema, que se llama El sueño de la poesía, el poeta, antes de escribir, recuerda que la poesía estuvo siempre ligada a su vida como dije antes. Y en El sueño de la poesía, Horacio recuerda los millares de poetas que en todos los tiempos escribieron para eso, para ser recordados alguna vez, pero que no tuvieron un momento quizás de fama, yo diría de gloria efímera, como desde los remotos juglares que recorrían los campos cantando sus trovas de amor. Y yo recuerdo, por ejemplo, uno que fue muy famoso en su tiempo y que aún hoy lo recuerdan, generalmente en Galicia, que era Macías el enamorado, del siglo XV, y donde han quedado solamente 2 estrofas en el cancionero de Baena. Nadie recuerda más Macías el enamorado, ha pasado muchos siglos. Pero ¿quién repite hoy, por ejemplo, los versos de una Alfonsina Storni, para hablar de alguien que vivió ayer? ¿Quién recuerda los versos de ese magnífico libro que se llamó Mundo de 7 Pozos y que Horacio prácticamente, debo decir, sabía de memoria? Los poetas se olvidan, pero no la poesía. Eso nos dice Horacio en ese magnífico poema titulado El sueño de la poesía, y que me gustaría leer. Las grandes antologías están muertas, cementerios de poetas, osamentas de poetas, fantasmas de poemas amados emergen en sus páginas. El tiempo ha consumido para siempre sus versos, que están muertos, y han muerto su recuerdo y el mar de sus palabras. Y ruedan por las hojas infinitas sus cánticos, sin destino en el tiempo, tan solos y tan muertos. Millares de poetas escribieron para nadie sus versos, para el olvido, para la nada, donde nada el tiempo, y están secas sus sílabas flotantes en el polvo del tiempo. Poetas, las palabras terminan con nosotros. Las palabras que un día creíamos eternas en el delirio que une la belleza y el olvido, el dolor y la sed, la pasión del misterio. Y nosotros yaceremos con ellas en el polvo de las antologías, cada vez más remotos, más solos y más muertos. Pero la poesía, inacible victoria, deberá continuar, aunque el sueño de la poesía haya acabado. Horacio en vida recibió diferentes apreciaciones del valor de sus poemas. Y ocurrió un hecho insólito que me gustaría recordar. Hacia finales de la década del 60, mandó a España los originales de un libro inédito a un concurso, el concurso Leopoldo Panero, y el libro se llamaba Para vivir, para morir. Pasó un año y pico sin noticias del libro y pensó, como pensamos todos cada vez que hemos presentado a algún concurso, que no valía nada, que lo tiraban. En esa época no había internet, como todos ustedes saben. Y en el concurso Leopoldo Panero, uno de los ganadores no se presentó. Entonces el jurado, el escribano que tenía el jurado, abrió el sobre, la plica, donde estaban los datos del autor. Y se encontraron que Horacio Pani, que vivía en la Argentina, era finalista. El jurado que lo premió estaba integrado por 3 poetas ilustres: Luis Rosales, Gerardo Diego y Gastón Vaquero. Ya avanzado el siglo XXI, fuimos 2 o 3 veces a Europa y siempre hemos recalado en España y siempre hemos recalado en Galicia.
lugar de mis antepasados. De mis 8 bisabuelos, 7 eran gallegos, y el octavo bisabuelo era un catalán de ideas avanzadas, que es era socialista, que lo metieron en la cárcel por sus ideas, y cuando lo iban a fusilar, él sobornó a los sobornables, este catalán, y se escapó a Galicia, donde todo el mundo que se escapaba de algo huía, porque los gallegos son muy tranquilos. La Inquisición nunca en Galicia tuvo un acto de fe, y todo el mundo dice, bueno, si es así, es así. Allí nos encontramos una vez, y esto quiero recordarlo porque está acá Antonio, nos encontramos una vez en un congreso de Manco Amor, y tuvimos la maravillosa percepción, una noche de lluvia en Santiago de Compostela, de ver la catedral partida en dos. Una nube se había posado, me acuerdo que llovía un poquito, una nube se había posado y las torres de la catedral estaban en el cielo y debajo un vacío y contra el suelo la catedral. Y Antonio se lo recordaba muy bien, que fue una noche maravillosa. Pero uno de esos viajes que hicimos en el siglo XXI para recordar la anécdota, tuvimos la maravillosa oportunidad de ser invitados una semana como huésped en el convento benedictino de Samos, que queda cerca de Lugo, a orillas del río Sarria, y donde pasamos una semana en la celda San Paulus. Por dentro el convento todo de piedra empieza a levantarse en el siglo VIII y tiene 8 hectáreas y 2 claustros, uno barroco y otro románico. Entonces yo me asomaba a la ventana, al facer de la ventana, que era mucho más ancho que esta mesa, me tiraba sobre eso y abajo veía, porque era el piso como de 1,20, abajo veía las truchas flotando, navegando sobre el río Sarria. Lo primero que hicimos, por supuesto, fue ir a esa maravillosa biblioteca de los benedictinos. Y gracias, lo primero que fue la sección poesía. Y en la sección poesía, en la letra A, que es la primera letra del alfabeto, encontró el libro que le habían premiado en el Leopoldo Panero, Para vivir, para morir. Pero fue una alegría muy grande, pero yo creo que el más feliz fue el hermano Lorenzo, que era el hermano bibliotecario. Horacio recibió prácticamente todos los premios que se dan en la Argentina y su obra figura en muchas antologías hispanoamericanas. Parte de su creación poética fue traducida al francés y al italiano. Él publicó 16 libros de poesía. Y El sueño de la poesía, que es este último, lo publicó en vida, es una especie de antología temática sobre todos los temas precisamente que trabajo en su poesía. Póstumamente, él había hecho muchos pequeños ensayos sobre la obra de Borges, poeta metafísico, Buenos Aires metafísico, sobre Alfonsina Storni, sobre el humor de los poetas, que es un capítulo muy divertido, sobre Wilcock, sobre los grandes poetas italianos. Es decir, tiene más o menos unos 15 o 16 ensayos, que es este libro, y yo me he permitido, donde habla precisamente también, y a eso me voy a referir enseguida, del arte de traducir, y yo me he permitido traerlo hoy a la doctora Pelosi como una especie de agradecimiento por haberme invitado hoy acá a hablar ante ustedes del poeta. En este libro él lo armó, pero en realidad lo publicamos póstumamente porque él no lo vio terminado, y además descreía un poco
decía importante o no publicar este libro que a nosotros en la Fundación Victorio Campo nos pareció importantísimo. Publicó un tercer libro también antes de morir, que se llama La poesía que queda. Y también yo se lo hice publicar, porque Horacio escribió un poema recordando líneas y versos de los poetas que él amaba. Curiosamente, así como algunas personas cantan en la casa, Horacio decía versos. Entonces, por ejemplo, en un desayuno, estábamos desayunando y él me miraba y me decía, de pronto, caído sería un clavel hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Claro, se refiere al niño Jesús. Yo te digo, ¿pero de quién es esa delicia? De Góngora. Nada más alejado de la poesía de Góngora que estos versos tan sencillos. O si no, por ejemplo, estábamos almorzando y sobre el café me decía: mis pasos en la noche de mármol de Venecia, como un eco repiten pasos de otros amantes, sepultos bajo el piso de su igual de una iglesia, entre damas adúlteras y nubes navegantes. De sus pasiones no quedó nada, nada, solo quedaron su escudo y su palacio. Pero una noche como esta, ignominada, se creyeron eternos y dueños del espacio, y creyeron que el oro y el mármol y el tiziano no durarían tanto como eso que sentían ascender por las ondas marmóreas del verano hacia un crepúsculo, hacia un mosaico púrpura de nubes que se abrían. Es decir, él recordaba los versos así como otros recordan cancioncitas y cantan por la casa. Y eso era permanente. Yo estaba tan acostumbrada que hay muchísimos poemas que recuerdo de memoria y no me acuerdo del autor, porque él no lo decía y seguía con lo suyo. Entonces quiero leer, para terminar esta parte de la charla, la poesía que queda. Sobre esta poesía que queda, donde él cita pequeñas líneas de cada autor, yo le dije, le sugerí, ¿por qué no escribís un pequeño libro que se llama La poesía que queda, donde reunís una pequeña nota biográfica y bibliográfica del autor y 2 o 3 poemas de ese autor? Y la poesía que queda dice así: al final del camino, la poesía que amamos persiste en la memoria. Son versos de otro tiempo que aparecen de pronto, fulgores que alumbraban un destino indeciso sobre praderas jóvenes y flotantes deseos. Es Neruda, en el giro de su pasión sobrante y sueños de ceniza. Vallejo, en el dolor que crece sobre el mundo a cada rato. Son Garcilaso y Góngora, Leopardi en el infinito. Dante, ardiendo en el tiempo del disiato río. Cernuda, eternamente adolescente en días idénticos a nubes. Ungaretti, escribiendo cartas de amor toda la noche, junto a un compañero masacrado, Quevedo en su ceniza enamorada. Voces de Dios, babel de voces que ocupan la memoria, melodiosas y súbitas, relámpagos de dicha. Darío en el propilio del templo soberano, envidiando la piedra porque ella ya no siente. Jiménez contemplando el infinito campo de Castilla. Machado conversando con el hombre que siempre va consigo, porque espera hablarle a Dios un día. El corazón de Hernández, una naranja helada, y Lorca, árbol de sangre que regala la mañana. Eternamente joven se alza en la luz Rambo, que por delicadeza te llora la vida.
y retorna la imagen del albatros marino, la voz de Baudelaire como un templo de vivientes espirales, o Eliot redimiéndose del fuego por el fuego, y Wilcock en la noche de mármol de Venecia, y Guillén en su luna de abril, su fábula de fuentes, y el amor de Salinas, la radio que no acaba, y Montale, que no sabe quién se va ni quién se queda, o Molinari cantando los grandes ríos argentinos llenos de pájaros y flores, o Borges alabando la maestría de Dios, que con magnífica ironía le dio a la vez los libros y la noche. Voz de Dios, babel de voces infinitas y súbitas, relámpagos de dicha. Al final de la vida, la poesía que amamos perdura en la memoria que se irá con nosotros. Hasta aquí la parte de poética de Horacio Armani. Después de su muerte, publicamos nosotros este libro póstumo de Las aventuras de la palabra y un pequeño librito, pequeñísimo librito, con 5 o 6 poemas, un cuento que fue el único cuento que escribió en su vida, donde los protagonistas son 2 poetas, y un tercero que pasa por una sombra detrás, que es un cuento de suspenso. Ahí hay algunas fotografías suyas y desdichadamente ese libro prácticamente lo tengo agotadito y tendría que volver a reeditar. Quisiera recordar un poema que escribió en los últimos tiempos y donde él vuelve por un momento a la poesía de la primera juventud, y que es un poema que escribió y que vio publicado todavía en el diario Clarín. Solamente diré una estrofa. Si la paloma de altas alas fuera la dicha que se eleva con el viento, si pudiese volver la primavera como cruza en tu voz el aire lento, no quedaría nube ni elemento que no tuviera el brillo de tu voz, el rostro tuyo que siempre recuerda el primer y fino sentimiento. Hasta aquí el poema. Y ahora voy a hablar brevemente de Horacio Armani, traductor, que era lo que me pidió la doctora Pelosi. Para Armani, el ideal de la traducción poética la expresa Valéry cuando dijo de manera insuperable: traducir consiste en producir con medios diferentes efectos análogos. Y agregaba Horacio: el éxito de una traducción es que parezca originalmente escrita en el idioma al que fue traducida. El traductor debe recrear un nuevo texto sobre una estructura de significados fijos y lograr una nueva combinación de elementos que produzcan el mismo efecto que el original. Y yo personalmente creo que en las traducciones de Horacio ese efecto se logra. Todo idioma, pensaba, y lo escribió en este libro, Aventuras, toda obra ofrece ventajas, estamos hablando todo idioma, quiero decir, ofrece ventajas y desventajas que desconciertan al traductor. Cada lengua tiene sus matices particulares, su musicalidad, sus vocablos propios que carecen de correspondencia, sus modos expresivos que son como la sangre misma del ser que habla. De hecho, dice Horacio, hay cientos de palabras que pasan de un idioma a otro sin traducción posible, como por ejemplo corrida, matador, guerrilla,
Y a veces los traductores se empeñan en lograr sinónimos que desvirtúan la idea original. Hay libros prácticamente muy difíciles y a veces intraducibles. Alicia en el País de las Maravillas es uno de esos libros. Otro libro intraducible absolutamente es El Phineas Wake de Joyce. Victoria Ocampo, que estaba muy entusiasmada con El Phineas Wake, junto con Enrique Pezzoni, gran traductor de la lengua inglesa, y trataron de hacer una recreación del lenguaje, pero les resultó lleno de malabarismos imposibles y en el primer capítulo abandonaron la tarea. Por otra parte, y sigo con el pensamiento de Horacio, tiene que haber una reacción casi afectiva, mental, entre el idioma a traducir y el propio. Joaquín Domenech, en el siglo XV, escribió que era imposible traducir poesía. Sin embargo, él traduce aquel famoso anónimo latino de peregrino que vas a Roma y buscas a Roma, y lo traduce así: Nouveau venu qui cherche a Rome en Roma, y no la encuentra. Y Quevedo, maravillosamente, lo tradujo al español, y la primera estrofa dice: buscas a Roma en Roma, oh peregrino, y en Roma, a misma Roma, no la hallas. Y el poema sigue porque uno de los más sonetos más lindos de Quevedo. Pero decir que un poema es intraducible es limitarlo a un plano puramente verbal. Cuando la visión real de un poema es mucho más profunda. Por un lado es existir y por otro decir la verdad del poema. La crítica literaria se ocupa muy poco del trabajo del traductor en general, pero mucho menos del traductor de poesía, que pasa horas para traducir un verso, a veces semanas para traducir un poema entero, meses y años para una serie de poemas. Y luego aparece el más desaprensivo e incompetente de los críticos, que a veces se olvida de poner el nombre del traductor, o a veces peor, sepulta la obra con algunos adjetivos desdichados. Y Horacio se pregunta: ¿vale la pena traducir poesía? Sí, vale la pena. Aunque haya malos traductores y otros magníficos, porque como decía Victoria Ocampo, la traducción es un puente entre las culturas. Ahora bien, un traductor debe realizar a veces grandes esfuerzos para cumplir con su cometido. Y yo recuerdo las enormes dificultades que encontró Horacio para traducir a Eugenio Montale, que empezó a traducir mucho antes de que a Montale le dieran el título. Porque es un poeta lleno de sobreentendidos, de hermetismos que son experiencias personales, de regionalismos genoveses, desconocidos para quienes no están, en este caso, en el conocimiento de esos regionalismos. Porque Montale utiliza el lenguaje un poco dialectal del Cinque Terre del norte de Italia. Yo recuerdo haber ido a Italia. Fuimos una vez con Horacio con el propósito de entrevistar a Eugenio Montale. Horacio y yo íbamos muertos de miedo, la verdad, porque nos habían dicho que Montale era un hombre muy difícil, que no recibía a nadie, que tenía un carácter horrible y además que estaba enfermo de Parkinson. Entonces Horacio llamó por teléfono, buscó el teléfono en la guía. Y en la guía Montale, en el elenco telefónico en Italia, aparece el nombre y la profesión. Montale no decía escritor ni poeta, decía jornalista, periodista. Entonces Horacio lo llamó por teléfono diciendo que él era un escritor y periodista argentino. Cuando oyó la palabra argentino, algo sonó en Montale y le dijo:
venga a verme mañana a las 4 de la tarde. Por supuesto, yo lo acompañé. Solo no se hubiera animado nunca a tocar el timbre. Pero Montale lo recibió porque la palabra argentino le sonó como una especie de homenaje a su padre. Su padre trabajaba en una banca, en un banco de Italia. Y ese banco decidió abrir una sucursal en el Río de la Plata. Entonces el padre de Montale se subió al barco, se vino al Río de la Plata, y cuando llegó a Buenos Aires se enteró que la banca había colapsado, que la banca había quebrado. Entonces en el mismo barco en que vino a Buenos Aires, hizo el viaje de vuelta a Italia. Pero él nos dijo a Horacio y a mí, si yo me hubiera quedado en Buenos Aires, quizás yo hubiera sido el Borges argentino. Cada vez que Horacio tenía grandes dudas, hemos ido muchas veces a Italia. Y cada vez que Horacio tenía y hemos ido a verlo más o menos 4 o 5 veces a Horacio Montale, perdón. Antes y después del premio Nobel. Y Montale tuvo la deferencia de darle las pruebas de un libro de cuadernos 1 y 2, para que Horacio los tradujera al mismo tiempo, en español al mismo tiempo que salían en Italia. Y tuvo la deferencia de darnos las pruebas de página, cosa que nos asombró muchísimo a los dos. Ahora, Horacio tenía muchas dudas, entonces le escribía por correo aéreo. Pero Montale, como buen genovés, le contestaba por correo marítimo. Y eso tardaba a veces 4 o 5 meses. Entonces nos resultó más práctico aprovechar a veces invitaciones y a veces irnos por nuestra cuenta a Italia, a Milán. Él vivía a la vuelta de la Scala de Milán, porque en su juventud había estudiado canto y la ópera lo enloquecía. Tengo una grabación de Montale cantando Vecchia Cimarra de la Bohème, muy mal. Pero bueno, afónico, muy viejo, tenía más de 80 años, enfermo de Parkinson. Pero fue una... Otra vez fuimos y Horacio le preguntó cómo era el Galetto di Marzo. El Galetto di Marzo, Montale se puso contentísimo y la mandó a Gina, que era su ama de llaves, a que trajera unos pajaritos embalsamados que tenían otro cuarto. Y el Galetto di Marzo resultó una besita media deslechada, sin mucho brillo, más bien oscurita, pero como eran de Cinque Terre, oriundas de ahí, o por lo menos en su casa la sabía, cuando mataron, qué sé yo, a 2 aves que se mataban con flecha, para no lastimar la pluma, no con tiros, entonces las hizo embalsamar. Entonces al final era mucho más práctico ir a Milán, preguntarle sobre las dudas que Horacio tenía, que escribirle, porque las cartas de Montale, que tenemos 5 o 6, llegaban 4 o 5 meses, porque el correo marítimo, primero tiene que esperar que el barco que tenga lugar lleve la correspondencia. A veces hay barcos que no tienen lugar y tardan varios meses, total que no le importa. Y una vez, nosotros fuimos a Ravenna. Entonces fuimos a Ravenna a visitar esa escollera de madera que se metía en el mar. Nos la encontramos. Y había un pequeño negocio de antigüedades. Y adentro del negocio había una señora muy fina, muy bien. Porque cuando las italianas son finas, son las más finas del mundo. Había una señora muy bien, muy amable. Nos atrevimos a preguntarle si sabía dónde estaba el Ponte de Legno. La señora nos miró como si fuéramos marcianos y después de un rato dijo, pero usted me está hablando del pueblo de Montale. Y dijo, cuando yo era chica, ya ese puente no existía. Entonces fuimos a Milán y Horacio le preguntó, ¿dónde estaba el Ponte de Legno? Y Montale contestó, quizás no haya existido nunca. Entonces Horacio me dice, ¿ves? Como si, hablándose para sí mismo, pero comentándolo conmigo,
no hay que ser obsesivamente enfermizo como soy yo. No lo encontramos porque quizás no haya existido nunca, dijo. Ahora, curiosamente, Horacio, tan enamorado de la poesía italiana, empezó traduciendo poesía francesa. Su madre, quinta o sexta hija de un señor que tuvo solamente 7 u 8 hijas, cuando era viudo, creo que su mujer murió en el último parto, viudo, cuando las hijas tenían 6 o 7 años, las metió en un colegio que hasta hace muy pocos años existía y a lo mejor sigue existiendo, que es un colegio que queda acá en Buenos Aires que se llama Virrey del Pino. Ese colegio, Virrey del Pino, en la época en que la madre de Horacio era niña, estaba dirigido por monjas francesas. Esas monjas francesas nunca le hablaban a las chicas en español, así que la madre tenía un francés muy lindo y con bastantes lecturas. Entonces, de los hermanos Armani, el que mejor aprendió francés con su madre, que le hablaba en francés, era Horacio. Y empezó traduciendo a Baudelaire y a Rimbaud. Cuando ya fue más adolescente, se inscribió en la Alianza, hizo todos los cursos, así que disponía de un francés y de un italiano realmente impecables y de un francés sin acento, que es lo más difícil de conseguir y que cuando uno va a París es despreciado olímpicamente por todos los parisinos porque no tiene acento. Ahora, como digo, tanto su conocimiento de la poesía francesa e italiana eran impecables y hablaba muy bien, pero también estudió inglés para traducir a Dylan Thomas y a Eliot, que me interesaban muchísimo. Y se animó, con poco éxito debo decir, a iniciar sus estudios de lengua alemana, pero llegado a un punto abandonó porque no la acompañaba la memoria de diferentes palabras que tienen el idioma alemán que no se parece para nada. Cuando era bastante joven, 25, 26 años, ganó una beca en Roma para un posgrado de literatura italiana y ahí empezó a traducir a Dino Campana. Pero tuvo una relación casi de amistad con Aldo Pellegrini, que en aquellos años, estoy hablando de la década del 70, tenía una editorial que se llamaba Faber. Y Aldo Pellegrini lo entusiasmó para que empezara a traducir Montale. E incluso Alberto Schirri le dijo, ¿por qué no traducir a Montale con el que tenés me parece demasiadas afinidades sin haber leído Montale? Y Horacio empezó a traducir no solamente a Montale, sino a todos los poetas italianos del siglo XX, o a casi todos los más importantes. Horacio decía que todo creador, poeta, debía dedicarse a la lectura de traducir, porque era una apasionante experiencia, porque se aprendería mucho acerca de las dificultades expresivas y adquiriría un nuevo sentido del dominio del sentido de las palabras. Y realmente tenía razón, porque yo misma he traducido y me he redescubierto el idioma español. Yo he traducido bastante también. Pero traducir poesía es un acto de identificación total. Es una lucha permanente, decía Horacio, una lucha contra imposibilidades. Para traducir poesía hay que tener vocación, porque es la menos vanidosa y la más abnegada de las tareas literarias y tenía razón. Como traductor, Horacio publicó unos 11 libros, contando su monumental antología de poesía italiana contemporánea, que la UNESCO eligió para su colección de obras representativas y que editó en España con el sello Claridad y en la Argentina con el sello Lozano. Por su labor de traductor, acá en la Argentina recibió la distinción de la Dante Alighieri y el Conex de Platino. Pero el gobierno italiano lo condecoró 2 veces
Y en Italia tiene una serie de premios desde aquel premio importantísimo del Consejo de Ministros, porque era un premio que venía con bastante dinero y que nos sirvió para hacer un viaje, por lo menos o dos. Después recibió el Carlo Tocchi en Prato y después recibió el Premio Internacional de Eugenio Montale al mejor divulgador de la poesía italiana en el extranjero por un jurado de excepción compuesto por Giorgio Bassani, Attilio Bertolucci, Marco Forti, Mario Luzzi, Giovanni Macchia, Gino Pampaloni, Goffredo Petrazzi, Vane Schweiber y María Luisa Espaciano. En realidad Horacio fue un hombre tímido, muy reservado, que nunca buscó promocionarse. Honesto al extremo, tuvo muchos problemas porque jamás aduló ni privilegió en su sección bibliografía del suplemento literario de la Nación a un editor alguno para su propio provecho. Fue un hombre sin envidias, un hombre que con generosidad y hasta diría con alegría publicó a jóvenes cada vez que podía, jóvenes inéditos, entusiastas, poetas, solamente por el placer de ayudarlos a encontrar su propio camino. Él vivió y la verdad entregó su vida, lo mejor de sí mismo, a esa pasión que lo contuvo desde siempre y a la que se dio por entero, que fue la poesía. Por eso, hoy, aquí, yo agradezco a la doctora Claudia Teresa Pelosi, directora de la Escuela de Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Le agradezco la oportunidad que me ha dado de hablar de Horacio Armani, poeta y traductor, con quien tuve el privilegio de acompañar durante 48 años de su vida. Nada más.